Hola, ¿qué tal a todos? Me presento ante ustedes. Soy la alumna Sibelina del Pilar Carpio Paredes. Soy de la especialidad de matemática del sexto ciclo. En esta oportunidad voy a exponer un tema del área de geometría 1, que es clasificación de los ángulos y 3 ejercicios. Bueno, pasamos a la clasificación de los triángulos. Vamos a saber el concepto del triángulo. Dice que el triángulo es la figura geométrica formada por la unión de tres puntos no coloniales mediante segmentos. Tenemos acá nuestro triángulo. Observamos que vemos algunas letras, números, letras griegas. Vamos a saber de qué se trata. Los elementos de este triángulo son, tenemos los vértices, que vendría a ser A, B y C. ¿Qué más? Tenemos los lados, que vendrían a ser de la A hasta la B, de la A hasta la C en el segundo lado y de la B hasta la C en nuestro tercer lado. Ahora, tenemos los ángulos interiores. Los ángulos interiores de B, A y C es igual a alfa. Es igual a alfa. El ángulo ACB es igual a beta. Es igual a beta. Es nuestro ángulo. Del lado ABC es Z. Excelente, muy bien. Hemos identificado los elementos. Ahora faltan los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores vendrían a ser M, no se olviden, M. Tenemos N y tenemos nuestra S. Excelente, muy bien. Vamos a la clasificación de los triángulos. Vamos a clasificar los triángulos de acuerdo a sus lados. Tenemos el primer triángulo. Tenemos un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Observamos, sus ángulos se miden 60 y la suma de eso, ¿cuánto nos da? 180 grados. Ya vamos a ver más adelante. Muy bien, tenemos tres lados iguales y es un triángulo equilátero. Pasamos a un triángulo isósceles. ¿Qué vendría a ser un triángulo isósceles? Vendría a ser que tiene dos lados iguales y uno diferente, como observamos. Excelente, muy bien. Al tener sus dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Muy bien. Pasamos al tercer triángulo, que vendría a ser nuestro triángulo escaleno. Nuestro triángulo escaleno es un triángulo de diferentes lados. Es decir, que este lado no pertenece al siguiente lado ni al otro lado. Quiere decir que tiene tres ángulos diferentes. Excelente, muy bien. Ya sabemos acerca de la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a hacer de acuerdo a la medida de sus ángulos. Tenemos al primer triángulo, que vendría a ser nuestro octángulo. ¿Por qué el triángulo octángulo? Observamos en la imagen. Nuestro triángulo octángulo. ¿Por qué? Porque sus ángulos alfa, beta, teta miden menos de 90 grados. Excelente. Pasamos a nuestro segundo triángulo, que vendría a ser un triángulo rectángulo. Yo sé que muchos lo conocen. Nuestro triángulo rectángulo. Porque su ángulo es de 90 grados. Excelente. Ahora pasamos al tercero, que vendría a ser nuestro triángulo obtusángulo. Nuestro triángulo obtusángulo, como vemos ahí el ángulo alfa, es mayor a 90 grados. Excelente, ya supimos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ahora vamos a ver las propiedades fundamentales de los triángulos.
tenemos el triángulo con el ángulo alfa, beta y teta, que dice la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Quiere decir que alfa, beta y teta es igual a 180 grados. Los ángulos internos, lo que están dentro, los ángulos, lo que están dentro. Excelente, muy bien. Pasamos al siguiente triángulo que vendría a ser, como observan ahí, tenemos los ángulos internos y también tenemos ángulos externos que están en la parte de afuera. Tenemos el primero, que dice que x es igual a beta más teta. Muy bien, acá nos está dando la propiedad de hallar un ángulo externo. Si queremos hallar el ángulo x, solamente va a ser igual a beta y teta, porque no tiene que ser de donde está la x. Muy bien, tenemos ahora si hallamos z, tenemos es igual a alfa más beta. Excelente, muy bien. Y si quiero hallar y es igual a alfa más z. Muy bien, excelente. Ya sabemos, excelente. No se olviden porque lo vamos a identificar más adelante. Ahora tenemos que dice un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos exteriores, no adyacentes a él. Excelente, muy bien. Tenemos el concepto. Ahora vamos a ver que observamos ahí. Vemos ángulos exteriores. ¿Qué dice? Que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Quiere decir que x más y más z es igual a 360 grados. Muy bien, ahora tenemos un triángulo acá. Muy bien. ¿Qué dice acá? Queremos hallar lo que es x. ¿Qué dice? Para aplicar la fórmula tenemos ya que el ángulo a lo que está afuera, que es x, es igual a los ángulos interiores del triángulo alfa, beta y z. Muy bien, excelente. Estamos aprendiendo las propiedades. Ahora pasamos a unos pequeños ejercicios de repaso. Dice que en los gráficos encuentra el valor de x, indicando la propiedad. Tenemos el primer triángulo. Tenemos dos ángulos y un ángulo exterior. Tenemos dos ángulos internos, que es de 46 grados y 78 grados. Lo que vamos a hacer, vamos a encontrar el valor de x. Para desarrollar, sabemos que tenemos que hallar por ángulo exterior. Aplicamos la propiedad, que vendría a ser x, el ángulo exterior, es igual a 46 más 78. Que eso nos da que es igual a 124, la suma de esos dos. Excelente, muy bien. Ahora pasamos al siguiente. Tenemos el siguiente gráfico, que vendría a ser también un ángulo externo. Tenemos de 35 grados y dos ángulos internos de 20 grados y x. Pero acá nos dice que debemos hallar el valor de x. Ahora, aplicamos la misma propiedad por el ángulo exterior. No hay nada de diferencia. Aplicamos la propiedad. 35 grados es igual a los ángulos exteriores, 20 grados más x. ¿Cuánto sería esto? Cambiamos la forma, x es igual a 35 menos 20. Y eso nos da igual a x igual a 15 grados. Quiere decir que nuestro ángulo x, vale 15 grados. Excelente, estamos aprendiendo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo interesante. Ahora, tenemos al triángulo que tiene dos ángulos internos, que es x, y tenemos un ángulo de 50 grados. Entonces,
Como vemos, tenemos acá las líneas amarillas y dice que nos quiere decir que es un triángulo. ¿Qué triángulo es? Un triángulo isósceles. Excelente, muy bien, es un triángulo isósceles. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como es isósceles, tenemos dos ángulos iguales y uno diferente. En este caso, tenemos el ángulo de 50 grados y al otro lado le ponemos el ángulo de 50 grados. El triángulo es isósceles. Entonces, como es isósceles, ya tenemos ya hemos llenado y tenemos todas las medidas. Ahora nos falta hallar el ángulo X. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos da a entender ese triángulo? Nos hace entender la suma de los ángulos interiores, que vendría a ser X más 50 grados, que es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Excelente. Y eso nos da igual a X más 50 nos da 100, igual a 180. Ahora, ¿qué hacemos? Transposición de términos. X es igual a 180 menos 100. Está cambiando de signo. Ahora nos quedaría X igual a 80. Muy bien, entonces nuestra X es igual a 80. Que sí, que el ángulo interno, todas las medidas de ese ángulo interno debe dar a 180 grados. Excelente. Ahora pasamos al siguiente triángulo, que vendría a ser un triángulo también isósceles, porque tiene dos puntitos en cada lado. Ya sabemos que tenemos un triángulo isósceles. Muy bien, para desarrollarlo tenemos la siguiente. Tenemos el siguiente, que es el triángulo que estamos completando con 80-80, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos acá al ángulo exterior que vale 100 y yo al complementar el otro lado vendría a ser 80. ¿Por qué? Porque tenemos una línea que sabemos que esa línea es la medida del ángulo de 180 grados. Quiere decir que si acá, en la parte de acá tenemos 80, entonces en esta parte va a ser 80. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos, porque sabemos que es un triángulo isósceles y un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Muy bien, ahora pasamos a resolverlo. Tenemos el triángulo isósceles, muy bien, y vamos a aplicar la propiedad ¿de qué vamos a aplicar? La propiedad del ángulo externo. Muy bien, 100, el ángulo externo, que es igual a 80 más X. Agarramos la parte de acá, ¿sí? 80 más X. Ahora, resolvemos. Tenemos que X, bueno, lo modificamos sin cambiar nada, solamente lo modificamos. Tenemos que X es igual a 100 menos 80, transposición de términos. Esto me da igual a que X es igual a 100 menos 80 a 20. Excelente, tenemos a 20. Muy bien, entonces mi X vale 20. 80 más 80, 160 más 20, 180. Excelente, hallamos el resultado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, estando acá, vamos a seguir resolviendo. Tenemos un triángulo acá. Interesante el triángulo. Tenemos ángulos, tenemos X más 20 grados, tenemos X más 10 grados, X más 30 grados. Entonces, observamos que es un triángulo de ángulos internos nomás. Entonces pasamos a desarrollar. La suma de todos los ángulos internos, ¿a cuánto equivale? A 180 grados. Entonces sumamos X más 20 grados más X más 10 grados más X más 30 es igual a 180 grados. Resolvemos eso. Dejamos las variables en la parte izquierda y los coeficientes lo pasamos a la parte derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3x, 180 menos 20 menos 10 menos 30. Transposición de términos y al transponer los términos se cambia de signo.
Tenemos x más x más x, 3x, igual a 180. Menos 20, menos 10, menos 30, nos da menos 60. Entonces, 180 menos 60 nos da 120. Excelente. Ahora, ¿qué más hacemos? X igual a 120. Su coeficiente pasa a dividir entre 3. Entonces, 120 entre 3, ¿a cuánto nos sale? Nos sale a 40 grados. Excelente. Si yo el resultado lo reemplazo en el triángulo, ¿cuánto nos saldrá? Tenemos 40 más 20, ¿a cuánto nos da? Nos da 60. Muy bien. Excelente, nos da 60. Ahora, x más 10. Tenemos 40 más 10 nos da a 50 grados. Excelente. Nos da 50 grados. Ahora, x más 30. 40 más 30. Nos da 70. Sabemos que la suma de todos nos debe dar 180. Muy bien. 60 más 70. 130. 130 más 50, 180. Excelente. Entonces, sí es conforme. Pasamos al siguiente, que es este triángulo. Lo hemos observado en la anterior. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Muy bien. Desarrollarlo. Muy bien. Sabemos que el ángulo externo que está afuera va a ser igual a los ángulos internos de este triángulo. X es igual a 30 grados más 70 grados más 40. Muy bien. Pasamos a resolverlo, que X es igual a la suma de todos los ángulos internos, que vendría a ser 140 grados. Excelente. Y hallamos los valores. Muy bien. Ahora pasamos a algunos problemas de los triángulos. Tenemos el ejercicio, pero ya hemos venido practicando los ejercicios. Excelente. De los ángulos señalados en la figura, ¿cuánto mide el menor? Uy, el menor. Entonces, aplicamos la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Por qué? Porque acá tenemos los ángulos interiores que estamos observando. X menos 26 grados, X más 20 grados. Y ahí tenemos el ángulo X. Muy bien, el triángulo ABC. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a resolverlo. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces pasamos a sumar x más 20 grados más x menos 26 grados igual a 180. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos. Sumamos las variables 3x y restamos 20 menos 26. Ley de los signos. Obviamente, ley de los signos, menos 26 más 20, ¿cuánto nos sale? Menos 6. Prevalece del signo del que parece mayor. Ahora, ¿qué va a pasar? Muy bien. Pasamos a resolver 3x igual a 186. ¿Por qué? Porque este menos 6 pasa al otro lado a sumar y nos da 186. Y el 3, el coeficiente de la x, pasa a dividir a 186. En total, 186 entre 3 es igual a 62 grados. Muy bien, excelente. Ahora, pasamos a reemplazar en las x. En esta x tenemos 62. No nos olvidemos, está solita la x, 62 grados. Ahora, en esta x menos 26 grados, 62 menos 26. Ya, ¿cuánto vendría a ser? Excelente, muy bien. Vendría a ser 62 menos 26 nos da 36 grados. Muy bien, ahora tenemos el siguiente que es 62 más 20. En 62 más 20 grados nos da 82 grados.
Muy bien, excelente. Entonces, la suma de todo esto, de todos estos tres ángulos, nos debe dar 180. ¿Sí? Y nos da 180. Excelente, muy bien. Pasamos al siguiente. Entonces, la respuesta sería, el valor de la medida del ángulo A está representado por la expresión x más 20 grados. Si reemplazamos el valor de x, entonces la medida del ángulo es 82. Muy bien, excelente. Teníamos la respuesta. Ahora pasamos a otro ejercicio que vendría a ser. Con los datos que se te muestran en las figuras, en la siguiente, halla el valor del ángulo A. Tenemos que encontrar. Entonces, aplicamos la propiedad del ángulo exterior. Muy bien, aplicamos. Ya sabemos que el ángulo exterior es igual a los dos ángulos internos, que vendría a ser 3x más 5 grados igual x más 34 grados más x más 1. Muy bien, excelente. Pasamos a resolverlo. Tenemos acá 3x menos 2x. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tenemos 2x, que sumado nos da 2x y pasa al otro lado resta. Tenemos el 34 más 1 que nos da 35 y el 5 positivo pasa al otro lado con signo negativo. Muy bien. Pasamos a resolver que nos da 3x menos 2x nos da x. Igual, 35 menos 5 grados, 30 grados. Ya tenemos la respuesta. X es igual a 30 grados. Excelente. Ahora pasamos a reemplazarlos. Tenemos x más 34. Tenemos 30 más 34. ¿Cuánto vendría a ser? Nos da 64. Muy bien, 64 grados. Excelente, muy bien. Ahora x más 1, 30 más 1 nos da 31. Muy bien, ahora acá, interesante, tenemos 3x más 5. Entonces, tenemos 30 por 3 nos da 90. ¿Sí? Más, ¿y cuánto vendría a ser? 90 más 5 nos da 95. Muy bien, excelente. Ahora pasamos a la respuesta. El ángulo menor es x más 1. Si reemplazamos el valor de x, entonces el ángulo menor mide. ¿Cuánto mide el ángulo menor? Mide 31 grados. Excelente, muy bien. Y eso sería todo por el momento. Y gracias y hasta nueva oportunidad. Agradecer a todos por esta oportunidad, por poder explicar el tema de triángulos. Gracias y muchas gracias para ustedes.